la congruencia de triángulos, el símbolo de la semejanza es una S invertida. El objetivo a tratar el día de hoy es entender la definición de lo que es semejanza. Para empezar, jóvenes, en matemáticas, cuando hablamos de figuras semejantes, nos referimos a las figuras que tienen la misma forma, pero diferente tamaño. ¿Cuáles son las características de la semejanza? Tienen misma forma, mismos ángulos y medidas proporcionales. Aquí tenemos un ejemplo de un cuadrado. Este cuadrado con este tienen la misma forma. Este cuadrado pequeño yo vine y lo amplié. Lo mismo puede suceder con una fotografía pequeña que ustedes tienen en casa. Una foto pequeña que tiene la forma de un cuadrado, yo la puedo mandar a ampliar y sus ángulos van a seguir teniendo exactamente las mismas medidas. Las medidas ya no van a ser iguales, van a ser proporcionales porque hubo una ampliación. Lo mismo sucede cuando vamos a la fotocopiadora, que nosotros una figura grande la podemos reducir y esas figuras van a seguir siendo semejantes, ¿verdad? Entonces eso es en cuanto a la semejanza de triángulos. Tienen la misma forma pero diferente tamaño, a diferencia de la congruencia. Congruencia tienen que ser dos figuras exactamente iguales. En este caso son dos figuras parecidas. Vamos a continuar con un ejemplo. Aquí tenemos dos triángulos. ¿Tienen la misma forma? Sí. ¿Tienen diferentes medidas? Sí. Lo que significó que este triángulo grande yo le hice una reducción y los triángulos van a ser semejantes. Tienen la misma forma, sus ángulos van a seguir siendo los mismos, pero sus medidas van a ser proporcionales. Aquí en el ejemplo me dice los siguientes triángulos son semejantes. Investigue cuál es la razón de semejanza. Cuando hablamos de la razón de semejanza, estamos hablando cuánto amplió o cuánto disminuyó una figura con respecto a la otra. Para encontrar la razón de semejanza hay que comparar los lados homólogos, es decir, los lados correspondientes. Por ejemplo, este triángulo que se llama ABC y este DEF, ¿cuál es el lado homólogo de AB? Pues sería DE. El lado homólogo de BC sería EF. El lado homólogo de AC sería DF, ¿verdad? Esos serían los lados homólogos. Aquí está la comparación de los lados homólogos y lo estamos comparando con una razón. Miren, AB, estos dos puntitos se lee es, ADE. ¿Cuál sería la otra razón? AC, este lado de aquí, es con DF. Y BC, que sería esta base, es con EF. Luego yo voy a sustituir las medidas. AD, ¿cuánto mide? 8. DE, ¿cuánto mide? 4, miren. Este es los primeros lados homólogos. Luego continuamos con AC. ¿Cuánto mide AC? Aquí AC mide 10. ¿Cuánto mide DF? DF es 5. ¿Cuánto mide BC? Que es la base, 6. ¿Y EF cuánto mide? 3. Cada una de estas razones yo la puedo expresar como una fracción. 8 es a 4, yo lo puedo expresar como 8 sobre 4. 10 es a 5, yo lo puedo expresar como 10 sobre 5. Y 6 es a 3, yo lo puedo expresar como 6 sobre 3. Como es una fracción, yo puedo resolver esta división. 8 entre 4 es igual a 2. 10 entre 5 es igual a 2. 6 entre 3 es igual a 2. Miren, tienen la misma razón de semejanza. ¿Cuál sería mi respuesta? La razón de semejanza es 2. ¿Qué significa? Que este triángulo pequeño yo lo amplié 2 veces. O sea, este triángulo pequeño tiene el doble de las medidas del triángulo grande, ¿verdad? Por lo general siempre comparamos el triángulo grande con el triángulo pequeño. Entonces, ¿cuál es la razón de semejanza? La razón de semejanza es 2. Y si ustedes se fijan, esta razón de semejanza es la misma en los tres lados. Es decir, como este triángulo pequeño yo lo amplié el doble.
Entonces, si este lado mide 4, su lado homólogo va a medir 8. O sea, le dupliqué las medidas. Si esta base mide 3, entonces como yo dupliqué las medidas, entonces la base de este va a medir 6, porque la razón de semejanza es 2. Es cuántas veces yo amplié una figura con respecto al otro. DF, ¿cuánto mide? 5. Entonces el lado homólogo tiene que medir 10. Tiene el doble de la medida. Vamos a trabajar con el ejemplo número 2. Las siguientes figuras son semejantes. Se encuentra la razón de semejanza. En este caso estamos hablando de dos rectángulos. Observemos que no tenemos todos los datos completos, ¿verdad? Pero obviamente esta 5 centímetros de aquí abajo va a medir 5. La medida 3 aquí va a medir 3. Ahora en el segundo rectángulo solo me dan un dato. Entonces yo voy a sacar los lados homólogos que yo tengo completo. En este caso, EH, ¿cuál sería el lado homólogo a EH en el otro triángulo? Sería AB. Trabajemos siempre con el lado, con la figura grande con respecto a la figura pequeña. Entonces miren, EH es con AB. Aquí ya lo tengo escrito, miren. EH es con AB. Luego vamos a sustituir aquí abajo. EH, ¿cuánto mide? 15. Es con AD. ¿Cuánto mide AD? Mide 5. Aquí ya tengo mi razón, ¿ve? Con estos dos lados homólogos. Entonces, esta razón yo la puedo expresar como una fracción. 15 sobre 3. Y esto se puede resolver. 15 entre 5 es igual a 3. Por lo tanto, la solución es que la razón de semejanza, abreviado RS, es 3. Es decir, este rectángulo pequeño, yo le tripliqué las medidas, lo amplié, lo que significa que si este mide 5, aquí va a medir 15 porque le tripliqué las medidas. Si yo quiero saber este lado de aquí, ¿cuánto mide? ¿Cuál es su lado homólogo? Su lado homólogo sería AC. Y este AC, yo tengo la medida, mide 3. ¿Cuánto mediría F si la razón de semejanza es 3? Tripliqué las medidas, ¿verdad? Significa que este lado va a medir 9, ¿verdad? Pero no me están pidiendo ese lado que falta, simplemente me están pidiendo la razón de semejanza, que es cuántas veces aumenté una figura con respecto a la otra, o cuánto disminuye una figura con respecto a la otra, jóvenes. Esto sería todo por el día de hoy. Espero hayan entendido la definición de triángulo, de semejanza de